Benvinguts al CAP Vall d'Oreix. Jo sóc la tutora d'infermeria, em dic Cristina Hidalgo. Yo soy Adela Goñi, soy residente de segundo año de enfermería. Y yo soy Nayara Galván y soy residente de primer año de enfermería. En el día a día del CAP lo que hacemos, a primera hora hacemos las analíticas y luego ya empezamos a hacer la agenda, que hacemos el seguimiento del paciente crónico. Luego también tenemos una agenda de una consulta de urgencias y también hacemos domicilios, que es un entorno muy tranquilo. Hay un ambiente familiar también, se nota que el equipo está bastante unido. Me llamo Adriana Palmeira, soy residente de primer año de Medicina de Familia. Elegí este CAP sobre todo porque aquí hay el pequeño quirófano que tenemos abajo y se puede hacer cirugía menor. Hay agenda de cirugía menor, el R1 o cualquier residente que esté pues puede ir a ver, a ayudar a cirugía menor. Yo soy Lucía Trilles, residente de cuarto año también aquí de Medicina de Familia. También tenemos agenda de ecografías, con el referente de ecografías y demás, que esto nos ayuda con la formación mucho, y agenda de infiltraciones también. Los R4 aquí, tanto en cirugía menor como en infiltraciones y también en ecografía, pero en ecografía desde R1, pero en infiltraciones y en cirugía menor ayudamos activamente al procedimiento, participamos de ello y creo que salimos muy bien formados en este aspecto. Como es un día del residente de primer año, pues voy con mi tutora, que la mayoría de las veces estoy con mi tutora al lado, aprendiendo, que me enseña cómo explorar, cómo seguir un caso. Luego, al cabo de unos meses, cuando uno adquiere un poco más de soltura y de conocimiento, pues se puede poner a la consulta al lado, coger un caso, pues si tengo alguna duda, pues vengo a preguntar a mi tutor o la llamo, ¿no? Y entra. Yo como R4 tenemos más independencia, se nos da más independencia, de hecho la agenda la paso prácticamente sola, siempre con mi tutora en otra consulta, igual que ella, pero más independiente. Lo que se intenta y lo que es de cara al futuro laboral ya es tener la soltura de llevar la agenda sola. Otra de las ventajas también, que no es poco importante, es que el ferro está justo aquí al lado. Entonces, para el transporte luego con el hospital o cuando tenemos que ir a Sant Cugat y demás, está casi en la puerta del CAP el ferro y esto permite buena comunicación.